Listo, man. Bueno, muy buenos días para todos. Buenas tardes, buenas noches a Pablo que nos acompaña desde Shanghai, ¿no, Pablo? Entonces, Efectivamente. aquí estamos. Bueno, primero, recordarles nuestro evento insignia que será el próximo 9 al 12 de septiembre en México, en la ciudad de Oaxaca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esperamos que todos puedan estar presentes, donde vamos a presentar precisamente aquí, que saluda a Pablo desde Shanghai, un complemento a esto que vamos a presentar hoy y donde vamos a presentar una data mucho más completa. Con esto quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes, al equipo de Latimpacto, un agradecimiento en especial al equipo de conocimiento, a Manuela Jiménez, Catalina y Samir, quienes han hecho un trabajo increíble para hacer la presentación que vamos a hacer el día de hoy. La segunda edición de nuestro Impact Survey, donde estamos capturando 111 respuestas de cada uno de nuestros miembros y de terceros actores que están comprometidos con invertir con lentes de impacto en América Latina. Esta herramienta, como lo van a poder ver ahora, es una herramienta dinámica, una herramienta que se va a dinamizar más en la medida que ustedes la usen más, en que ustedes hagan un uso efectivo del mismo, en que la aprovechen, donde realmente podamos ver esas oportunidades que tenemos para movernos más hacia una inversión con lentes de impacto, encontrar qué brechas tenemos, pero esas brechas siempre viéndolos como unas oportunidades de alcanzar como ecosistema. En esta segunda edición vamos a encontrar unos hallazgos muy interesantes. Uno de ellos es cómo un sector que sí es inmaduro cada vez es más profesional, un sector que cada vez empieza a utilizar más la medición, un sector que cada vez se cuestiona más cómo tener teorías de cambio y que efectivamente son las que nos van a pedir lograr tener una adecuada medición. Un sector que está probando nuevos instrumentos financieros y ahí resaltamos el uso del capital catalítico, donde vamos a ver cómo ha evolucionado del año anterior, cuando hicimos el primer lanzamiento en febrero 2023 y ahora en abril 2024, cómo cada vez más actores conocen el uso del capital catalítico. Entonces, con esta bienvenida, con esas palabras breves, le doy la palabra a Manuela Jiménez, del equipo de conocimiento de Latimpacto como investigadora, quien ha hecho un trabajo detenido para poder presentar los resultados de hoy y ella va a presentar la agenda que viene a continuación. Así que muy bienvenidos y muchas gracias por ser parte de este movimiento que nos une a todos y que nos abre oportunidades para una inversión mucho más efectiva y un despliegue de capital más estratégico. Listo, gracias, Caro. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Solo quería asegurarme primero que todos hablen español. No puedo ver muy bien quiénes están conectados. Si alguien habla otro idioma, por favor nos levanta la manito o nos lo pone en el chat. Regulatory, their capacity of the governance, Michael, that you mentioned early on. So, Bueno, entonces vamos a iniciar en español y si es el caso no, nos cambiamos a inglés. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Manuela Jiménez. Soy analista de conocimiento y de investigación de Latimpacto. Y estoy muy contenta de poder presentarles hoy los resultados de nuestra encuesta de 2023. Entonces, antes que nada, les queremos pues mostrar cuál va a ser el orden del día. Primero vamos nosotros a presentar los resultados. Después vamos a presentarles nuestro nuevo visualizador de Power BI, donde pueden acceder a todos los datos en detalle de nuestra encuesta. Después vamos a lanzar oficialmente la recolección de datos de nuestra encuesta 2024 y ya al final tenemos un espacio para que hagan preguntas, comentarios y para que nos retroalimenten también a nosotros sobre la información presentada. Bueno, entonces nuestra encuesta 2023 se realizó de forma virtual con tuvimos una muestra de 111 organizaciones. Todas estas organizaciones despliegan recursos o capital financiero y no financiero en América Latina y el Caribe con el objetivo de generar impacto social y o ambiental. Y antes de
de meternos de lleno a los hallazgos y a los resultados, queremos contarles un poco sobre nuestra muestra, la caracterización de nuestra muestra. Entonces tuvimos diferentes tipos de organizaciones respondiendo a esta encuesta, instituciones académicas, aceleradoras, firmas de consultoría, fondos de impacto, pero como pueden ver, casi el 25% de nuestra muestra corresponde a fundaciones. También les preguntamos cuántos años llevan operando, y estas son organizaciones que llevan casi el 50% de nuestra muestra, son organizaciones que llevan operando 15 o más años, lo cual pues digamos indica que están en el ecosistema hace bastante tiempo. También les preguntamos por los sectores, en este caso no, pues es una pregunta de selección múltiple, entonces por eso los porcentajes no suman 100%, podían escoger todos los sectores en los que están involucrados las organizaciones, y los tres más comunes fueron cambio climático y medio ambiente con 95%, desarrollo económico inclusivo con 90%, y en tercer lugar está género con 85%. Esto digamos que va muy en línea con los resultados de otros reportes, como por ejemplo el reporte de ANDE para el mismo año, el reporte de NAP Colombia del año pasado, y también con el reporte global de GIN. Aunque estos reportes son solamente de inversión de impacto y nosotros incluimos también filantropía estratégica y demás, pues digamos que va muy en línea con que se ha incrementado la inversión en soluciones climáticas. Listo, ahora sí vamos a iniciar como con el grueso de los hallazgos, y primero vamos a revisar todo lo que tiene que ver con continuo de capital, es decir, les preguntamos a estas organizaciones por retorno financiero, prioridad entre impacto y retorno, y también por el ABC de impacto. Listo, Manu, te entonces quedaste en mute. ya es que me silenciaste, creo, pero ya. Sí, creo que era porque estaba hablando. Listo, entonces primero les preguntamos a estas organizaciones dentro de qué categoría del ABC de impacto de Impact Frontiers consideraban que estaba el propósito de el impacto social o ambiental de sus donaciones o inversiones. Y en este caso, 67% de las organizaciones respondieron que están en la categoría C, es decir, están contribuyendo proactivamente a la solución de una problemática social o ambiental. Ellos también tenían la opción de escoger si estaban beneficiando a uno o más stakeholders o si estaban actuando para evitar un daño. Pero en este caso podemos ver que las organizaciones están buscando generar un impacto más allá de sus organizaciones. Después les preguntamos si estaban buscando intencionalmente un retorno financiero, y en este caso 30% de la muestra indicó que sí estaba buscando intencionalmente un retorno financiero en sus inversiones. Y después le preguntamos a este 30% cuál es esa tasa de retorno esperada de sus inversiones. Y respondieron que 33% espera una tasa de retorno igual a la tasa de mercado. Entonces, digamos que esto ya empieza a mostrar una tendencia que los actores del ecosistema de impacto no solamente están comenzando a buscar retornos financieros de sus inversiones, sino que también no solamente están buscando la preservación de capital o tasas de retorno por debajo de la tasa de mercado, que es, digamos, como lo más común hasta hace poco, sino que están buscando también tasas que sean iguales a las de mercado o incluso en un 20%, tasas que estén por encima de la tasa de mercado. Después les preguntamos a las organizaciones por la prioridad entre retorno financiero e impacto social o ambiental. Entonces, en este caso, 39% de las organizaciones afirma que el impacto social o ambiental es su prioridad. Hay un 35% que afirma que
son igual de prioritarios y solamente un 2% que afirma que el retorno es prioritario. Y aquí uno de los hallazgos que consideramos, digamos, más importantes es que el 75% de los actores que priorizan el impacto, que en este caso los consideramos como aquellos donde la muestra, más del 60% de la muestra prioriza el impacto, están buscando retornos financieros en sus inversiones. Estos actores principalmente son fundaciones, agencias o instituciones de cooperación internacional o multilaterales y firmas de consultoría. Aquí también cabe la categoría de red o asociación. Ellos también priorizan el impacto, pero digamos que no están buscando obtener un retorno financiero. Aquí tenían la opción de responder si buscaban un retorno siempre, si lo buscaban a veces o si no estaban buscando un retorno financiero. Y digamos, en el caso de las fundaciones hay un 17% que siempre está buscando retornos financieros. En el caso de las firmas de consultoría, un 14% que siempre lo está buscando. Y en cuanto a cooperación internacional o multilateral, también hay un 11%. En cuanto a los actores que algunas veces están buscando este retorno financiero, las firmas de consultoría en un 28%, cooperación internacional o multilateral en un 22% y fundaciones en un 11%. Entonces, digamos que aquí hemos identificado una tendencia dentro de los actores que están en el ecosistema de impacto en la región para buscar sostenibilidad financiera a través de la preservación de capital, pero también a través de la búsqueda de retornos financieros, porque de esta forma se han dado cuenta que pueden maximizar su impacto. Pueden, digamos, de cierta forma como reciclar el capital para continuar generando impacto. Ahora pasamos a la parte de apoyo financiero y no financiero, donde vamos a ver un poco sobre los instrumentos financieros que utilizan, el ticket promedio, el total de capital invertido o donado que reportaron estas organizaciones, si ofrecen o no apoyo financiero y también por cuánto tiempo normalmente apoyan a las organizaciones de propósito social o a los emprendimientos. Entonces, en cuanto a instrumentos financieros, el 34% de las organizaciones que ofrece apoyo financiero, digamos que genera impacto a través de las donaciones. Hay un 13% que lo hace a través de deuda y un 13% que lo hace a través de pago por resultados. Entonces vemos que hay una gran variedad de instrumentos financieros, pero en primer lugar están las donaciones, lo cual tiene pues todo el sentido porque, como vimos hace un momento, el 25% de nuestra muestra corresponde todavía a fundaciones. Y un hallazgo súper importante aquí es que las fundaciones y los fondos de impacto son los actores que más utilizan diferentes instrumentos financieros para generar impacto. Entonces, en el caso de las fundaciones, se reportaron 8 instrumentos financieros utilizados y en el caso de los fondos de impacto se reportaron 6 diferentes instrumentos financieros utilizados. En el caso de las fundaciones, en ese mismo orden, los que más se utilizan son donaciones, pagos por resultados, deuda, pagos basados, royalty-based investment, capital accionario, garantías, notas convertibles y bueno, para los fondos de impacto vemos que todavía además de deuda utilizan donaciones. Entonces, lo que vemos aquí es que esto muestra, digamos, los grises que hay todavía en América Latina y es que los actores del ecosistema no están sujetos a un solo instrumento financiero, sino que por la naturaleza del ecosistema y del mercado que todavía está en un estado incipiente, donde el riesgo todavía es muy alto para algunos inversionistas, donde las organizaciones o las empresas todavía están en una etapa muy temprana. Entonces esto ha requerido que los actores diversifiquen, sean flexibles, innoven
y pues digamos utilicen diferentes instrumentos financieros según la organización a la que quieran apoyar. En cuanto a el total capital reportado en nuestra encuesta, pues fue de 641 millones de dólares. 58 organizaciones que son las que ofrecen apoyo financiero reportaron pues esta suma. Nosotros hicimos la comparación con el reporte de ANDE, que reporta 3.7 billones de activos bajo gestión en la región. Y aunque estas cifras digamos que no son comparables, porque como ya les mostré, nosotros medimos, nuestra medición es mucho más amplia y también incluimos donaciones, ellos solamente están centrados en inversión de impacto, pues digamos que nos ayuda también como a tener una mirada un poco más completa de cómo está el ecosistema de impacto en la región. Después les preguntamos a estas mismas organizaciones por el ticket promedio de sus donaciones o de sus inversiones. Entonces aquí vemos también que está como muy regado y muy variado, pero el 22% de estas organizaciones que provee apoyo financiero tiene un ticket de entre $1 a $11,000 aproximadamente. Y ya en segundo lugar tenemos con 16.3% las organizaciones que tienen un ticket promedio del $1,000,000 o superior. Entonces, en conversaciones que hemos tenido nosotros con actores del ecosistema de inversión de impacto en América Latina, nos hemos dado cuenta que los tickets en América Latina sí tienden a ser un poco más pues menores que en otras regiones, como por ejemplo América del Norte o en Europa. Y de nuevo, esto tiene que ver con la naturaleza del mercado y digamos, el estado incipiente en el que todavía se está generando como esa confianza, entonces los tickets a veces no son tan grandes. Y otra cosa que influye mucho en el tamaño del ticket promedio es como la capacidad instalada. Entonces, muchas veces inversionistas internacionales están dispuestos a colocar grandes tickets de dinero, pero los fondos de impacto en América Latina, no siempre, pero muchas veces son muy pequeños, no tienen la capacidad instalada. Entonces, vemos ahí una oportunidad para seguir fortaleciendo los fondos de impacto que tenemos y otras organizaciones que despliegan capital de impacto. Y asimismo, hay una oportunidad para crear fondos de fondos que puedan recibir grandes tickets de inversionistas internacionales para desplegarlos en la región de forma mucho más estratégica. En cuanto a apoyo no financiero, vemos que el 90% de nuestra muestra ofrece algún tipo de apoyo no financiero y nosotros no preguntamos hasta el momento qué tipo de apoyo no financiero ofrece, pero sí nos interesa mucho saber por cuánto tiempo están acompañando a estas organizaciones. Y esta es la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo apoyan a los emprendimientos o a las organizaciones de propósito social? Entonces, en este caso, 32.3% de las organizaciones apoya a los emprendimientos o a las organizaciones de propósito social en un tiempo promedio de entre 3 a 5 años, lo cual, digamos, es como lo normal. Vemos que después está en un 21% programas de apoyo no financiero, digamos, que duran entre 1 y 2 años, pero también vemos que hay un 13% que acompaña organizaciones por 10 años o más. Entonces, aquí esto también revela la necesidad de crear o el reto que tenemos al momento de crear estrategias de salida tanto para las organizaciones que apoyamos con donaciones como a los emprendimientos que apoyamos a través de deuda o capital accionario y demás. Digamos que seguimos teniendo ese reto de proveer donaciones sin que las organizaciones de propósito social se vuelvan dependientes de esa donación. Y ahí es donde cobra, digamos, un papel fundamental el apoyo no financiero para que quede la capacidad instalada en estas organizaciones y cuando se les quite el apoyo financiero para apoyar a otras organizaciones,
estas puedan seguir, digamos, operando y generando impacto de manera efectiva. Listo, vamos a pasar a la parte de las tendencias, donde preguntamos sobre capital catalítico, las prácticas que, digamos, más comunes en las organizaciones y también las barreras o los retos a la hora de generar impacto. Bueno, entonces, en cuanto a las mejores prácticas, aquí tenían 9 opciones o 9 prácticas de las que podían escoger. Es una pregunta de selección múltiple, entonces podían elegirlas todas si quisieran, no tenían un límite, pero digamos que las prácticas más comunes dentro de estas organizaciones son que colaboran con el sector privado o con el sector público para incrementar su impacto en un 14%, que usan indicadores de medición de impacto y un sistema para monitorearlos en un 13.8%, y en tercer lugar, que tienen una teoría de cambio explícita con un 13.3%. Después les preguntamos cuáles son las barreras que consideran, digamos, como las más relevantes o las principales a la hora de generar impacto. Aquí tenían también 9 opciones, en este caso podían elegir las 3 principales y las más comunes, las que más eligieron fueron, en primer lugar, que hay falta de colaboración entre los actores del ecosistema de impacto para atraer más recursos y desplegar más recursos. Esa está en primer lugar con 16.5%. Después está que no hay un marco regulatorio adecuado que incentive la inversión de impacto o las donaciones en un 16%. Y en tercer lugar está que falta financiamiento para organizaciones que están en etapas tempranas o digamos como el missing middle, y ese está en 13.8%. Entonces estas son como las principales barreras que identifican las organizaciones a la hora de generar impacto en la región. Bueno, también les preguntamos si sus organizaciones habían proveído capital catalítico en el año inmediatamente anterior. Como esta encuesta la realizamos en 2023, entonces corresponden los datos a 2022. Y 17% de las organizaciones afirma que sí desplegó capital catalítico en el año inmediatamente anterior. Y digamos que aunque este porcentaje todavía es pequeño, pues revela que las organizaciones están comenzando a explorar este tipo de capital, están comenzando a explorar esta herramienta para maximizar el impacto. Les preguntamos también si pensaban o qué tan probable veían que las organizaciones desplegaran capital catalítico en el próximo año. Y aquí 29.3% de las organizaciones considera la posibilidad de ese despliegue de capital catalítico como muy probable. Y aquí identificamos que 88% de las organizaciones que ya han desplegado capital catalítico considera como probable que desplieguen catalítico en el siguiente año. Entonces, esto, pues digamos que para nosotros tiene sentido de nuevo, por la naturaleza del ecosistema y del mercado, donde todavía hay unos riesgos asociados que son muy, muy altos para algunos actores. Entonces, el uso de este capital catalítico pues permite reducir ese riesgo y que se movilice más capital en la región. Los actores que más despliegan capital catalítico o que pues digamos más lo hicieron según nuestra encuesta son las fundaciones, las empresas, las instituciones financieras y los fondos de impacto. Y aquí aprovecho para invitarlos a que exploren todos los recursos que tenemos nosotros en Latimpacto relacionados con capital catalítico para sus organizaciones
o para las organizaciones que ustedes apoyan, porque tenemos masterclasses, tenemos casos de estudio y también tenemos un reporte recientemente publicado con el Consorcio de Capital Catalítico. Listo. Entonces ahora pasamos a la parte de medición de impacto. Aquí les preguntamos a las organizaciones por la medición del impacto de las organizaciones que ellos apoyan, la medición de impacto en los beneficiarios o consumidores finales y también cuáles son como esas barreras principales a la hora de medir el impacto y las herramientas que más utilizan. Entonces, en cuanto a el impacto socioambiental en las organizaciones o proyectos que apoyan o financian, el 86% de las organizaciones afirma que sí mide el impacto en las organizaciones que apoya o financia. Ya cuando les preguntamos por la medición de impacto en el beneficiario o en el consumidor final, solo hay un 45%, o bueno, hay un 45% de organizaciones que sí mide el impacto generado en el beneficiario o en el consumidor final. Después les preguntamos por cuáles son como los principales obstáculos en la medición de impacto. Aquí tenían 8 opciones y podían escoger máximo 3, los principales 3 obstáculos. Y el primero es que consideran que los costos para medir el impacto son muy altos, en un 26.5%. En segundo lugar está que consideran que faltan estándares de medición, con un 25.29%. Y en tercer lugar está que hay una saturación de información y de herramientas en la medición de impacto. Listo. También les preguntamos por la herramienta que utilizan para medir el impacto. En este caso la muestra es un poquito menor porque esta pregunta la agregamos en la segunda mitad del año pasado. Entonces la muestra en este caso es de 43, pero vemos que hay un 51.5% de organizaciones que utilizan herramientas de desarrollo propio. Aquí también revisamos otras fuentes para contrastar esta información y ver si digamos, es común que la principal herramienta para medir el impacto sea de desarrollo propio. Vemos que a nivel regional, por los informes de ANDE, es común y hay un 28% también de organizaciones que ellos reportan que utilizan herramientas de desarrollo propio. En el caso de Colombia específicamente, el NAP Colombia reporta un 35% de organizaciones que también miden el impacto con herramientas de desarrollo propio. Entonces, vemos que los datos, por lo menos aquí, sí están un poco relacionados. Y ya a nivel global, pues el GIN sí reporta un poco menor este porcentaje, ya que los inversionistas pues, internacionales sí tienden a utilizar herramientas y estándares que ya están establecidos. Bueno, y aquí ya entramos como a la última parte de los resultados. Nosotros hicimos un piloto en diversidad, equidad e inclusión en la encuesta del año pasado. Agregamos 3 preguntas también en el segundo semestre. Y en este caso la muestra también es de 43 organizaciones. Primero les preguntamos a las organizaciones si implementan proyectos o iniciativas enfocadas en diversidad, equidad e inclusión. Entonces, el 33% de la muestra afirma que sí implementa estos proyectos específicamente en diversidad de género. En segundo lugar están las organizaciones que implementan proyectos o iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, pero enfocadas en diversidad cultural, étnica y racial. Y después, en tercer lugar, están los proyectos relacionados con diversidad de habilidades y capacidades. La segunda pregunta sobre diversidad, equidad e inclusión tiene que ver más con las políticas de las organizaciones. Entonces aquí les preguntamos si tienen políticas, si las organizaciones tienen políticas
explícitas y expresas en diversidad, equidad e inclusión, que incluya temas de género, orientación sexual, discapacidad, geografía o raza. Y en este caso, 65% de las organizaciones que respondieron afirman que sí cuentan con políticas de diversidad, equidad e inclusión en su organización. Principalmente un 36.8% lo hace para sus equipos de trabajo y colaboradores, y en un menor porcentaje para la junta directiva y para el equipo, pues digamos como el management team. Entonces lo que nosotros aquí hemos identificado es que aunque hay un progreso importante, y de hecho creo que no esperábamos que los porcentajes fueran tan altos en cuanto a la implementación de políticas, sí creemos que todavía hay un trabajo importante por hacer para que estas políticas también se vean reflejadas o sigan impactando en un mayor grado los niveles, digamos, más estratégicos de los equipos. Y ya para finalizar, les preguntamos a las organizaciones si cuentan con participación de afrodescendientes o indígenas en sus management teams o en sus juntas directivas. Y aquí el 26% afirma que sí cuenta con participación de afrodescendientes e indígenas en su equipo, en su management team. Listo, entonces digamos que esos son nuestros resultados así a grandes rasgos. Intentamos mostrarles lo principal para no extendernos tampoco mucho, pero como les estaba comentando al principio, nosotros creamos un visualizador de Power BI que ustedes pueden acceder de forma pues, libre y gratuita, donde podrán acceder a todos nuestros datos. Entonces, en este momento les voy a mostrar rápidamente nuestro visualizador. Sí, aquí está. Listo, entonces este es nuestro visualizador de Power BI. Pueden elegir el año que quieren analizar, pues por el momento tenemos 2022 y 2023. Pueden elegir también el idioma, tenemos la posibilidad de que analicen los datos en español, en inglés y portugués. Y pues tenemos un menú que lo hemos organizado según, digamos, en el mismo formato que les presenté los principales hallazgos, donde ustedes ahí pueden, digamos, como revisar a profundidad los datos, y además pueden filtrarlo por tipo de organización o por los años que llevan operando las organizaciones. Entonces, los invitamos a que hagan uso de, pues, de esta herramienta que es también para ustedes y para todo el ecosistema. Manu, y yo creo que es importante decir que en la parte de abajo está donde dice 60%, pueden ampliar y hacerle zoom in y zoom out en caso de que quieran ir a una gráfica específica, y pues por supuesto que les permita una mejor lectura de los datos. Sí, gracias, Cata. Listo. Si Igual. quieres puedes navegar un poco, Manu, para que todos puedan entender cómo navegar este Power BI. Ok, bueno, entonces primero tenemos, lo voy a poner en español, como les dije aquí al lado derecho pueden escoger si quieren analizar los datos en español, en inglés o en portugués. En la primera parte tenemos como la caracterización de la muestra, donde tenemos lo que hablamos al principio: tipo de organización, años de operación, miembros, la ubicación de la sede principal de las organizaciones y los sectores también. Y ya después tenemos, hemos, digamos, segmentado o dividido la información por continuo de capital, apoyo financiero y no financiero, tendencias, medición de impacto y diversidad, equidad e inclusión. Entonces así mismo pueden ingresar y a partir de la segunda pestaña, que es continuo de capital, pues ya pueden, digamos, hacer algunos filtros para facilitar el análisis. Entonces, así, ahí, digamos, filtré por un tipo de organización, entonces ahí se van mostrando respectivamente los resultados. Y así se puede hacer también para cada una de las pestañas.
Y también lo otro importante es que si se paran en cada una de las gráficas, pues ahí les muestra en más detalle las categorías, las cuales podían elegir, los valores y en muchos casos también la pregunta completa. Y eso sería todo. Igual les vamos a compartir pues la presentación, el enlace para que puedan acceder y explorar el visualizador. Y bueno, eso así como a grandes rasgos. Antes de pasar a la parte para que hagan sus comentarios y sus preguntas, les queríamos comentar que ya a partir de hoy comenzamos a, a recibir respuestas de nuestra encuesta 2024. En esta ocasión vamos a estar recogiendo datos hasta el 1 de julio, entonces pueden escanear ese código QR para responder a la encuesta una vez terminemos la presentación. Em, Esta encuesta no les toma más de 10-15 minutos máximo, entonces ahí sí les recomendamos mucho que nos ayuden respondiendo a la encuesta. Igual ahora vuelvo a proyectar este código QR, pero entonces ahora sí paso a ustedes por si tienen preguntas, comentarios o algo que quieran comentar. Hay una pregunta de Virginia Romero. Virginia, no se puede dar el nombre personalizado de las personas que contestaron por temas de habeas data. Entonces lo que buscamos siempre es agregar la información. Gracias, gracias. ¿Y esta herramienta está totalmente disponible para todos o solo para los miembros de Latimpacto? En un principio para todos, porque parte de nuestra labor de ser como Latimpacto es construir y fortalecer el ecosistema de impacto a nivel regional. Entonces, lo que buscamos es que incluso hoy día, de las respuestas que tenemos, de las 111 respuestas que logramos para esta edición, algunos de ellos no son miembros. Y también se puede ver ahí en el Power BI qué porcentaje tenemos de miembros y quiénes no. Pero la idea es sumar el mayor número posible de actores y de esa manera estamos haciendo alianzas con organizaciones pares para que cada vez tenga más fuerza y más sentido esta información que brindamos. De Lata Impacto somos 200 miembros y cada vez queremos que más actores se sigan sumando a esto. Acabamos de firmar una alianza con Impact Intelligence, acá está Pablo con nosotros, para recolectar datos ya a nivel global, donde también se suman nuestras redes hermanas. Ellos ya llevan trabajando con Asia y con África y ahora nos vamos desde América Latina y ya pronto llegará a la red europea. Pablo, no sé si quieras Magnífico. comentar algo. Muchas gracias. Bueno, primero de todo, magnífico trabajo. Me ha encantado el reporte. Me ha parecido un trabajo impresionante. Y sí, por complementar un poquito lo que comentabas, Carolina, de, oye, ¿esto hacia dónde va? Precisamente entramos ahora en un periodo de colaboración. Vamos a mapear más miembros de la red y más miembros fuera de la red y ver si vamos a obtener más información sobre los modelos de colaboración, el tipo de soporte y en un esfuerzo de imitar un poco lo que hemos hecho con la red de AVPN en Asia. Y yo creo que es un proyecto muy bonito. Así que nada, por puntualizar, complementar esto que comentaba Carolina, así que esto seguro que crece y que tenemos muchos más insights que compartir aquí con la red. Y la idea es que se puedan sumar a este link que estamos compartiendo por el chat y que compartió ahora Manuela para que desde ya puedan agregar data, porque en la medida que más data tengamos, pues mayor provecho va a tener para ustedes. Como lo decía yo al inicio, es una herramienta cuyo valor depende del uso que ustedes, que cada uno de ustedes le dé y hacia dónde queremos mover esas oportunidades, esos gaps que tenemos. Carlos, bienvenido. Te doy la palabra. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por el reporte, por la información y sobre todo esa super herramienta que acaban de presentarnos, muy útil. Tengo un par de preguntas más hacia los resultados y hacia lo que sigue. Uno es si han tenido la oportunidad de revisar cómo estamos versus otras redes, digamos, de situaciones de países en emergentes como nosotros, cómo está América Latina frente a los desafíos, frente a los mecanismos que entrega, etcétera. Y segundo, pensando en una de las diapositivas que mostraba Manuela,
de los desafíos y las barreras. ¿Qué podemos hacer? Donde la primera barrera es falta de recursos de fondeo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo traer más capital de fondeo? En fin, ¿qué podemos hacer? Bueno, Sí, Carlos, gracias. Bueno, para responder a tu pregunta, lo que nosotros hemos identificado, no solamente a partir de la encuesta, sino en conversaciones con actores regionales, es que nosotros como América Latina estamos en una posición, digamos, retadora, porque los países de la región, la mayoría han pasado a ser países de renta media alta. Entonces, los recursos que antes estaban destinados, los recursos de donación y de cooperación que antes estaban destinados para América Latina, en muchas ocasiones se están yendo para otras regiones, pues que consideran que tienen problemas sociales y ambientales más urgentes, como África y el sudeste de Asia, o Medio Oriente también en muchas ocasiones. Entonces, eso nos deja a nosotros, digamos, como con un huequito, porque ya dejamos de recibir esos recursos, ¿cierto? Pero tenemos una oportunidad porque igual los ojos están puestos en nosotros en cuanto a inversión de impacto, ¿no? Entonces, ya no estamos recibiendo tantos recursos donativos o de cooperación, pero estamos comenzando de forma pues progresiva y de a poquitos a recibir recursos de inversión de impacto de actores internacionales. Pero entonces ahí el reto es nosotros como ecosistema poder mostrar que poder generar confianza a estos actores internacionales, poder mostrar resultados, poder mostrar casos de éxito para que sigan llegando estos recursos. Pero creo que la posición en la que estamos sí nos obliga como a sofisticar un poco nuestro discurso, a ser más rigurosos para mostrar resultados y que estos recursos puedan efectivamente seguir llegando a la región. No sé si eso responde a tu pregunta o si había una segunda. La segunda pregunta, las tenemos datos agregados a nivel global y precisamente eso es lo que estamos haciendo con nuestras redes hermanas y lo que se va a lograr con Impact Intelligence, que lo vamos a lanzar en Oaxaca en nuestra tercera conferencia, donde esperamos contar con cada uno de ustedes. y yo agregaría una cosa, Carlos, y es que lo que nosotros hacemos en este momento, antes de dar este paso de trabajar con nuestras redes hermanas, porque tenemos diferentes estrategias de levantamiento de información, lo que sí hacemos es mapear un poco otras fuentes secundarias que hay en el ecosistema para tener comparativos y lo hacemos por temáticas específicas. Entonces, ahí, por ejemplo, sabemos que en términos de capital catalítico, África ha tenido una evolución un poco más acelerada que nosotros y tenemos entonces esas conversaciones para entender qué están haciendo que no estemos haciendo nosotros, qué pasa con el contexto que quizás sea diferente y de esa manera vemos temas puntuales. Entonces, quizás si hay un interés específico en alguno de estos temas o en los vehículos o en los sectores o algo que sea súper específico, nos puedes escribir y nosotros damos una mirada y te damos como una respuesta más puntual. Listo, Cata, muchas gracias. Florencia. Hola, buenos días, muchas gracias y felicidades por ese gran trabajo que me gusta mucho ver cómo ha crecido y evoluciona a partir de las ediciones anteriores y creo que son aportaciones valiosísimas. Algo que quería consultarles y es que no sé si a lo mejor ya navegando en la herramienta me doy cuenta de esto, es si durante el mapeo tuvimos la oportunidad de entender el tipo de proyectos que eran financiados con capital catalítico, es decir, si tenían alguna disciplina en particular o algún propósito en particular, ya sea ambiental, social, de gobernanza y sus subdivisiones, como para entender un poquito también el desagregado y hacia dónde están yendo esas oportunidades hoy de capital catalítico y cómo es que podríamos quizás navegar para, pues, trabajar mucho más en las áreas en las que hoy no hay tanto capital catalítico. Florencia, nosotros tenemos desde Latimpacto un informe especial sobre capital catalítico, donde incluimos casos latinoamericanos, también están de nuestras redes hermanas de Asia, África, Europa, pero en nuestro caso específico está pues la información, incluso como de cuáles son esos
tipos de proyectos en los que más se está trabajando. En este panorama del ecosistema lo que puedes hacer es una serie de filtros. Cada vez que te paras en un dato, eso te va filtrando. Si bien no tenemos específicamente ese capital catalítico en qué proyectos se ha invertido, sí tenemos un ejercicio inverso, que es qué temas trabajan las organizaciones que a su vez están haciendo capital catalítico. Entonces, quizás no es una respuesta tan directa, la respuesta más directa la puedes encontrar en este informe especial, pero dentro del panorama puedes hacer un primer filtro para entender quiénes son los actores que están trabajando con capital catalítico, esos actores, qué sectores trabajan, y pues de esa forma empiezas a darte como una idea de cuáles son los temas más relevantes o más usados para capital catalítico. Muchas gracias. Víctor. Hola, ¿cómo están? Bueno, buenísimo el informe, muchas gracias. Les quería hacer una pregunta. Entre las barreras mencionan la falta de financiamiento para organizaciones que están en etapa temprana. ¿Tienen identificado qué tipo de organizaciones son y cómo definen exactamente etapa temprana? Sí, nosotros digamos que definimos etapas tempranas como las etapas en las que están los emprendimientos o las organizaciones donde todavía no tienen modelos de negocios comprobados y por eso es difícil atraer recursos de privados, traer recursos de inversión de privados. Entonces ahí hay como una oportunidad para que se puedan financiar estas iniciativas y ahí es donde empieza a jugar como un rol particularmente importante el capital catalítico porque permite reducir los riesgos asociados en las inversiones en estos emprendimientos que todavía no tienen negocios de modelos, digamos, como comprobados. Esa era parte de tu pregunta. La primera era sobre ¿Qué tipo de organizaciones serán? qué tipo de organizaciones eligieron esta respuesta. No, ¿a qué se referían ustedes con organizaciones que están en etapa temprana? Entiendo que está respondida en este tipo de emprendimientos, o sea, Sí, específicamente emprendimientos, no organizaciones sociales, ¿cierto? sí, en este caso es para emprendimientos en etapa temprana que no tienen negocios Perfecto, comprobados. claro, perfecto, perfecto, gracias. A ti. Pablo. Sí, oye, una preguntita. Que habíais comentado también el tema del ticket medio de soporte. A mí en ese momento me surgía la duda, comentabais también que, bueno, es porque el sector está inmaduro y también que la capacidad instalada es menor. ¿Ese comparado con otras regiones es más bajo? ¿Esa comparativa se mide ajustándolo a cuánto impacto tiene por dólar o se hace ajustado a lo que cuestan las cosas en Latinoamérica versus Estados Unidos y demás? ¿O es simplemente, oye, a cuánto está el ticket medio ahora mismo y la comparativa queda ahí con esas salvedades? Sí, Por gracias, curiosidad. Pablo. No, en esta ocasión es una comparativa, digamos, casi que por conversaciones que hemos tenido. Nosotros buscamos las cifras oficiales de ticket promedio de otras regiones y no encontramos, digamos, como una cifra puntual. Entonces, de pronto ahí nos puedes ayudar, Impact Intelligence nos puede ayudar a todas las redes a hacer esa comparación, digamos, de manera más juiciosa. Em, pero, pero sí, digamos que es una comparación de forma general como de la cantidad de recursos que despliegan entidades de cooperación internacional en la región, que muchas veces por la capacidad instalada que tenemos es un poquito menor a otras regiones. No siempre ocurre, pero es algo que puede pasar. Entonces, esa es como la forma en que hemos hecho el análisis. Y aquí, Pablo, hay algo muy importante que es un reto también cuando hacemos este levantamiento de información y es la madurez del ecosistema. Entonces, eso hace que en algunos casos la información no esté ni siquiera dentro de las organizaciones tan claro de cada ticket,
cómo funciona si tengo un sector diferente, ¿no? O sea, ¿qué significa invertir $1.000.000 en medio ambiente o $1.000.000 en género o en algo mucho más específico como fortalecimiento de emprendimientos ambientales, ¿sí? Entonces, una de las cosas que hemos visto también es que en fuentes secundarias y en los mapeos que se hace en otras regiones, la información no está de esa manera. Los que quizás están un poco más cerca de nuestras redes es la red europea, porque ya ellos lo tienen desagregado si es inversión, si es donación, en qué sector, cuál es el impacto, pero no tenemos con qué compararlo en ninguna de las otras redes porque no es, el ecosistema no está listo para darnos una información tan limpia, por decirlo así, tan decantada. Entonces acá lo que tenemos, sí se puede filtrar, por ejemplo, el tipo de actor de acuerdo al ticket o el sector con el ticket, pero no tenemos el sector, el ticket y el resultado. Esa última parte, si bien el ecosistema ha ido madurando en temas de medición, aún son mediciones que no son comparables, que esto sí pues pasa en ecosistema de impacto en el mundo entero, y que no permiten como esa linealidad entre el peso que pongo y el impacto que genero. Carlos. Catalina, en ese mismo sentido de la pregunta de Pablo sobre tickets, ¿es posible filtrar tickets según el instrumento de apoyo? Pues porque es que $10.000 pues no suena muy razonable para un fondo de inversión de impacto, por ejemplo, ¿cierto? Pero eh, digamos que esa es una pregunta. Por filtrarlo por instrumento, filtrarlo por etapa de desarrollo de la organización que está recibiendo el recurso, si está en ese middle, si está ya cerca a salir del valle de la muerte o si está en unas etapas muy tempranas, mucho más tempranas de ideación, digamos, por una parte. Y lo otro que quería saber es si en esa gráfica donde tienen separados los tipos de instrumentos, uno puede jugar, por ejemplo, mezclar. Por ejemplo, hay fondos de deuda que también ofrecen equity o fondos de deuda que también hacen pagos por resultados. Sí, entonces sí es posible generar como ese tipo de cruces en la herramienta de Power BI. Sí. Sí. Entonces, ahí lo que hay que tener en cuenta es, como yo he dicho en varios espacios, un reto que tenemos es que los actores en Latinoamérica son más diversos dentro de sí mismos. Es decir, en algunos casos cuando preguntamos o cuando vemos la información, por ejemplo, de otros países, pues si es un fondo y hace inversión. Acá tenemos fondo que tienen capital filantrópico, fondo que además hace inversión de impacto, mejor dicho, como que hay toda una diversidad. Dentro de la herramienta lo que tú vas a ver es, este visualizador te permite, una vez te paras en algún dato, te filtra toda la información que hay en esa hoja a partir de ese dato. Entonces, Si quieres, Manu, ve mostrándolo para que Cata vaya mostrando en vivo. si por ejemplo te paras en un instrumento específico, te va a mostrar la información del ticket de ese instrumento y demás, pero todo esto juega con los promedios, ¿no? Claro. Y el segundo dato que tú dices de específicamente a qué tipo de emprendimiento, por ejemplo, está llegando ese recurso, ese no lo tenemos, porque nosotros en este panorama nos quedamos hasta el paso previo a entrar a cada sector o a cada tipo de fortalecimiento. Es decir, por ejemplo, en medio ambiente tenemos que hay un apoyo a medio ambiente, pero no tenemos específicamente si es en agua, en clima, en biodiversidad. En fortalecimiento empresarial tenemos fortalecimiento empresarial y, por ejemplo, tenemos esta barrera que es de apoyo a emprendimiento en etapa temprana, pero no tenemos específicamente ya después si es en semilla o si es en crecimiento, en qué tipo de crecimiento, o de qué subsectores específicos son esos emprendimientos que están recibiendo el capital. Entonces nos quedamos un paso atrás, ¿no? Que es como la primera foto del ecosistema. Entonces, Manu, párate, por ejemplo, en deuda. A ver si nos... Ahí ya está filtrado por fondo de impacto, por ejemplo. Aquí en el... Entonces, Dale, Manu.
Entonces, aquí vemos, pues digamos que eso responde un poquito a lo que preguntabas, Carlos. Sí podemos ver en más detalle cómo los instrumentos financieros que utilizan los fondos de impacto específicamente y también cuál es el ticket promedio de los fondos de impacto. Y vemos que aquí, por ejemplo, ya hay una diferencia grande con los resultados totales, ¿cierto? Entonces, ese cruce de tipo de actor con ticket e instrumentos sí se puede. Pero como decía Cata, lo de etapa de desarrollo no es algo que nosotros preguntemos en nuestra encuesta, entonces pues por lo tanto no son datos que tenemos. No sé, Cata, si vas a decir algo más. Y por instrumento financiero, Carlos, por ejemplo, en este caso, que Fondo Acción además es miembro de Latimpacto, si por ejemplo tienes de nuevo un interés específico de un dato que quizá te metes al tablero, intentas y como que no logras hacer el filtro de instrumento a ticket y demás, nos puedes dejar el correo y nosotros te compartimos la información y si es necesario pues lo vemos en nuestros datos en bruto para que puedas tener esa información. Listo, Cata, muchas gracias. Y bien, y otra, más que pregunta, sería una sugerencia para futuras encuestas. No sé si para Ujú. la de 2023, Claro. 2024 o por ahora, No, por ya ahora se puede lo meter dejo, porque lo dejo precisamente ahí. con Impact Intelligence vamos a mejorar todo esto. Nos sirve mucho y que Pablo te Bueno, está escuchando acá. y es esta información. Ok, es interesante saber si se está midiendo impacto o no y qué tipo de impacto se está midiendo, si se está midiendo impacto ambiental, social, etcétera, etcétera. Pero sería interesante, por ejemplo, saber si qué ha pasado con las organizaciones o con los emprendimientos que estos fondos o mecanismos estén apoyando. Entonces, por ejemplo, si le preguntan a Fondo Acción, bueno, las empresas que usted está apoyando, las que estén en su portafolio, ¿en qué situación estaban a diciembre de 2023 y a diciembre de 2024? ¿Cómo las entregan? O sea, ¿su apoyo realmente generó algún crecimiento en esa organización? Y tendría que ver con el tema de catalítico en cuanto a generó esa movilización de impacto, tanto según cómo esté orientado cada negocio, impacto ambiental o financiero, o lo que sea, como realmente qué resultado ha logrado la movilización de este capital. Sí, como tener eso en cuenta y decir, vea, el 50% de las organizaciones que les preguntamos consideran que las empresas y organizaciones de base con las que han trabajado sí han logrado un cambio significativo o medio o bajo o nulo de situación A a situación B. ¿Sí? Para ver realmente qué tan efectivos estamos siendo en general en el sistema de inversión en impacto. Listo, Carlos, por acá igual estamos tomando apuntes para revisarlo y evaluar si sería parte, por ejemplo, de esto o si tendría que hacer algo más específico, porque claro, en tu caso, por el trabajo que haces, que es con organizaciones de propósito social, emprendimientos, organizaciones, pues ahí hay un interés tuyo por hacer zoom en esos resultados y demás, ahí. La misma conversación la tenemos cuando estamos hablando, por ejemplo, con organizaciones que trabajan en temas de género o de medio ambiente y lo que estamos viendo también ya cuando entramos a pedir esa información es que muy pocos actores tienen ese resultado o es en momentos diferentes, con alcances diferentes. Tendríamos que tener en cuenta, por ejemplo, si se trata de una inversión con apoyo no financiero, si es un apoyo no financiero de 3 meses o de 5 años. Entonces, ahí nosotros estamos como en ese ejercicio también de ver cómo podemos responderle al ecosistema y mostrar lo que está pasando, pero sí nos está costando esa profundidad precisamente por la diversidad. Y como este es un primer panorama, quizás lo que sí tenemos que evaluar es cómo hacemos como pequeños muestreos o casos específicos por sectores, por tipo de inversión, para tener datos ya más puntuales o incluso ver si dentro del ecosistema hay actores que serían mejores dueños de ese ejercicio. Pero acá estamos anotándolo porque en todo caso, pues sí, nos interesa saber qué información necesita el ecosistema para tomar las decisiones, ¿no? Y ya después veremos cómo hacemos o para hacerlo o para entregárselo a un mejor dueño. Gracias.
Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Solo un comentario con respecto a lo que decía Carlos recién. Yo anoté acá una cifra que creo que tiene que ver con eso, que el 45% solamente medía el impacto en el beneficiario final, con lo cual entiendo que también es difícil que ustedes puedan recolectar esa información. Podríamos tener información solo de esos que lo miden, Sí, total. Sí. pero creo que sería muy útil poder hacer ese zoom in también para los que estamos haciendo inversiones en emprendedores de impacto, poder entender si lo que estamos haciendo realmente moviliza otros recursos, si se consigue matching funds, si podemos realmente conectarlos con el ecosistema, ¿no? Sí, es que Victoria, mi pregunta va justo a eso. No entiendo la dificultad para medir el impacto en el beneficiario social, en el beneficiario final, ¿sí? Pero si yo tengo 8 empresas en mi portafolio, ¿cómo se han desempeñado las 8 empresas? ¿Cómo les ha ido a las empresas? Exacto, Seguramente son empresas que en este momento no están midiendo el impacto porque no tienen los medios, porque es muy costoso medir impacto. ¿Mm? Pero, venga, ¿cuántas están saliendo adelante? ¿Cuántas pasaron de estar en menos $100.000 en el flujo de caja a estar en menos 90.000? ¿Sí? ¿Qué tanto han crecido el número de clientes? ¿Qué tanto han crecido en mercados? ¿Sí? Para ver, de alguna manera, primero, si a nivel individual estamos haciendo la tarea bien. Y dos, algo que hablábamos alguna vez con Carolina, cómo podemos crear sinergias entre nosotros para poder ayudarles en general, a todas las empresas que estamos apoyando, porque es una verdad de puño. Si las empresas del portafolio se quiebran, pues olvídense, no hay impacto de nada. O sea, olvidemos del impacto si se quiebran. Entonces, era más como en ese sentido mi inquietud. exacto. Gracias a los dos. Sí, gracias Victoria y Carlos. Aquí tenemos entonces esa tarea de ver cómo podemos de pronto medir un poco más ese asunto Profundizar. puntual. Sí, acá nos saca el reto grande, que digamos, el primer reto yo diría es profundizar, pero también tener mayor muestra. Creo que 111 pues es un buen número, pero no es el suficiente. Entonces, en la medida que tengamos más data, pues también vamos a poder profundizar. Creemos que ahora con esta alianza con Impact Intelligence, pues va a permitir mapear no solamente con las respuestas que tengamos, sino con toda la información que está en la web de cada uno de ustedes. Entonces, eso va a agilizar más el proceso porque no vamos a depender de la respuesta de un formulario, que por supuesto agradecemos nuevamente que ese formulario lo respondan, porque va a ser data mucho más precisa. Pero sí queremos buscar que haya mayor información y que ojalá todos nuestros miembros, más de 200 miembros, respondan la encuesta y seguir profundizando en los datos que ustedes nos piden. Perfecto, yo creo que además siendo súper respetuosos con el tiempo, aquí ya terminaríamos esta presentación. Por supuesto, como les dije, ahora las puertas abiertas para que nos envíen las preguntas a Manuela y a mí, pues a todo el equipo, pero principalmente a Manuela y a mí, estas que tienen que ver con data. Y quedamos con tareas de acuerdo a lo que ustedes nos cuentan. También, insisto, digamos que nuestra responsabilidad es entender cuáles son las preguntas que tiene el ecosistema y definir si las podemos responder, si las podemos asignar a un mejor dueño o si incluso necesitamos de ustedes para tener sesiones que nos permitan empezar a entender lo que está pasando y después sí poderle entregar al ecosistema una respuesta. Caro, ¿vos estás Sí, hablando? no. No, Bueno, gracias. entonces, Bueno, muchas gracias a todos por venir. Me suman las palabras de agradecimiento de Cata, de Manu, de Samir, de todo el equipo de Latimpacto. Es un esfuerzo donde estamos todos detrás, las country managers, la regional